Sí, buenos días, compañeros diputados. Con permiso de la presidencia, buenos días a la fracción parlamentaria de Morena, mi coordinadora, con su permiso. Hoy el dictamen que venimos a posesionar por parte de Morena, queremos hacer hincapié que en Morena no nos oponemos a lo que beneficia al pueblo de México. Por el contrario, cuando vemos cosas positivas, como es el caso de este dictamen, claro que lo vamos a aplaudir y lo vamos a votar a favor. La reforma al artículo 15, fracción sexta de la Ley Federal de la Defensoría Pública, viene a fortalecer varios principios de derecho de la Constitución General de la República, nuestra Carta Magna, como es el artículo primero de la Constitución que establece un derecho de igualdad, que los mexicanos, hombre y mujer, somos iguales ante la ley. Es decir, que debemos de tener los mismos privilegios, los mismos principios y las mismas oportunidades de acceso a una procuración y una administración de justicia, como es el caso que hoy nos toca. Pero viene a fortalecer esta reforma muchos más principios de ley, sobre todo constitucionales. Por ejemplo, el artículo 5º constitucional habla en uno de sus apartados sobre certeza jurídica. Es decir, que con esta reforma se va a dar una verdadera certeza jurídica a la infinidad de obscuridad que había, ambigüedad que había en los procedimientos, tanto en las diversas procuradurías de justicia de los estados como en la federal, donde, ¿por qué no decirlo, compañeros?, sí se marcaba una gran diferencia en ciertos grupos de la sociedad que no se les daba el acceso a una procuración o una administración de justicia por diversas razones. Podría ser porque eran indígenas, porque no hablaban el español, hablaban una lengua etnia, o incluso, hay que decirlo, en tiempos atrás, en tiempos de la colonia, más acá, después, posterior a la colonia, las mujeres no tenían acceso a una justicia. Entonces, recordando la historia, con esta reforma que se pretende, es un principio de avance, es una reforma de avanzada, donde viene a establecer una igualdad de principios, una igualdad de derechos, tanto para la mujer como para el hombre, pero sobre todo para aquellos grupos vulnerables de la sociedad, indígenas, extranjeros, ¿por qué no decirlos?, y aquellas personas que tengan un modo honesto o una situación económica muy limitada. Porque también en México hay que recordar que en un tiempo la justicia, y no hace mucho de esto, compañeros, hará unos 2 o 3 años, todavía estaba al servicio de la clase en el poder. Es decir, quien contaba con recursos económicos podía acceder a una procuración y administración de justicia pronta y expedita. Hoy en día, si esta reforma al artículo 15, fracción sexta de la Ley Federal de Defensorías, ojalá que en su aplicación se lleve a cabo y sea respetada por los diversos órganos jurisdiccionales del país en el ámbito federal y estatal, dará buenos frutos. Yo auguro que dará buenos frutos y será para el bien del pueblo de México, porque en sí se vienen a fortalecer varios principios constitucionales, como es el principio de igualdad jurídica, como es el principio de una legalidad jurídica, un principio de seguridad jurídica, de legalidad, de objetividad, compañeros, también. Con el nuevo sistema penal, que es en correlación con el nuevo sistema penal que en meses pasados aprobamos, se abre un principio de objetividad y publicidad. Es decir, que la procuración y la administración de justicia no debe ser tras bambalinas, como aquí se hacen muchos acuerdos, no debe ser a oscuras, en privado con el juez o en privado con el Ministerio Público, sino todo acto procesal jurídico que se lleve a cabo de acuerdo a esta reforma que hoy se nos presenta, que felicito al presidente de la Comisión de Justicia, licenciado Álvaro, va a dar más certeza jurídica a los mexicanos. Ojalá que se aplique en todos sus términos y que se lleve a buen término. De lo contrario, compañeros, no esperemos que se vaya a la basura como letra muerta. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Basurto Román. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos.